Bueno, en esta ocasión vamos a analizar el Instituto de la Reivindicación o Acción Reivindicatoria. Eh, en primer lugar, tenemos que decir que existe un principio general en el Código Civil, propiamente en el artículo 676. Como les he dicho también en otras oportunidades, es bueno que ustedes tengan a disposición el Código Civil o la normativa jurídica pertinente para la temática que estén tratando, para bueno, poder entender y comprender mucho mejor cada tema. Eh, este principio general que existe en materia de reivindicación, como les decía, está en el artículo 676 y en resumidas cuentas implica que todo propietario dispone del derecho de perseguir en juicio, en un trámite judicial, en una instancia judicial, la propiedad de su cosa, es decir, la propiedad que le pertenece, que forma parte de su patrimonio, contra cualquier otra persona que la posea. Es decir, en esta hipótesis puntual, su propietario carece del derecho de posesión, es decir, ¿por qué? Porque lo tiene otro. Que ejerce esos derechos posesorios sobre la misma y pretende, bueno, por ende, retener ese derecho. La presente acción, como yo les decía, se denomina acción reivindicatoria o reivindicación o acción de dominio, es decir, es una acción que emprende o que lleva, acciona, valga la redundancia, el propietario de un bien. Luego vamos a ver que ese bien puede tener distintas naturalezas y distintas características. No necesariamente tiene que ser pura y exclusivamente un bien de carácter inmueble o raíz. Configura una acción de naturaleza real. ¿Por qué real? Porque dice relación con una cosa, ¿no? Si bien existen dos personas, en principio, que una es el propietario con su derecho al dominio pleno y otra el poseedor, que después vamos a ver qué características pueden llegar a tener ese poseedor. En el medio, entre ambos sujetos, existe la cosa, una cosa que es que ejerce su posesión un individuo que es distinto a su propietario. Quien detenta la cosa se halla en medio de un eventual propietario y cosa propiamente dicha. También se puede decir, como les decía, que la cosa está entre ambos sujetos. ¿Cuáles son los presupuestos para que este tipo de acción pueda llevar a emprenderse, ¿no? En primer lugar, ustedes tienen que tener claro que el actor es el propietario de la cosa, ¿no? Quien enciende este instituto tiene que ser el titular del dominio pleno sobre esa cosa que puede llegar a ser, lo vamos a ver, inmueble, mueble, etc. Pero tiene que quedar claro que el actor, el sujeto demandante, digamos, el que pretende en esa instancia judicial, tiene que ser el propietario de la cosa. Tiene que tener los títulos, toda la documentación que diga relación con ese vínculo entre el individuo y la cosa. En segundo lugar, el actor no debe encontrarse poseyendo la cosa objeto de la respectiva acción, es decir, si yo, propietario de vamos a hacer el ejemplo del bien inmueble, pretendo en que X persona que está poseyendo ese bien me lo devuelva, significa que yo no estoy disponiendo de ese bien, más allá de que sea el propietario documentalmente, digamos. Entonces, el segundo requisito es que el derecho de posesión esté ejercido por un tercero, ¿no? Que en el juicio cuando se enciende el instituto de la reivindicación, va a ser el sujeto pasivo o demandado. Y en último lugar, que el demandado, sujeto pasivo del juicio,
esté ejerciendo derechos posesorios sobre el bien y pretenda retenerlo, es decir, tiene que haber cierta resistencia por parte del sujeto demandado y que, bueno, de alguna manera pretende retenerla. De lo contrario, no se llegaría a esa instancia judicial de pretensión de devolución de ese bien o cosa. Entonces, ahí ustedes tienen los presupuestos. Hablamos de un concepto a partir del principio general del artículo 676 del Código Civil. Luego pasamos a los presupuestos de esa acción reivindicatoria, que puede llegar a ser una pregunta de examen o de parcial. Ustedes tienen que tener claro cuáles son esos presupuestos que permiten que una persona accione a través de este instituto de la reivindicación. Luego corresponde pasar al punto respecto de las características de este objeto, que lo hemos hablado, pero vamos a ir al objeto propiamente dicho de esta acción, que ahí tienen los artículos 677 y siguientes, en realidad 677 y 678 del Código Civil. En cuanto a los bienes que pueden llegar a ser objeto de esta acción, tenemos bienes raíces inmuebles, como los bienes muebles. Esto acá, bueno, ustedes pueden llegar a relacionar esta temática con todo el articulado que tiene el Código Civil respecto de la naturaleza de los bienes, etc. En segundo lugar, estos bienes pueden tener naturaleza corporal o incorporal, que sí puede tratarse de ciertos derechos también. En tercer lugar, pueden reivindicarse, además del dominio pleno o derecho de propiedad, que es el derecho máximo, digamos. Es decir, yo tengo una cosa y dispongo al 100% de esa cosa en plenitud, por lo tanto, soy el propietario, tengo el dominio pleno. Pero, ¿qué pasa? También pueden ser objeto de esta acción reivindicatoria derechos reales menores, por ejemplo, el derecho de nuda propiedad. Recuerden que el derecho de nuda propiedad conforma el derecho a la propiedad propiamente dicha junto con el usufructo. Y el usufructo a la vez está formado por el uso y la habitación. Un porcentaje específico. Puede reivindicarse también, en cuarto lugar, una cosa en su totalidad, ¿no? Como también una cuota aparte de ese bien. Es decir, no necesariamente cuando una persona pretende que otra le devuelva ese bien que está poseyendo, no necesariamente tiene que ser o que tratarse del 100% del bien. Puede ser una cuota aparte. Recuerden que la propiedad puede estar en condominio y ser más de uno los propietarios. Por lo tanto, en esa hipótesis también puede entrar o caber este tipo de acción. Y en último lugar, puede tratarse de una universalidad. La universalidad la asociamos por lo general a el derecho sucesorio, ¿no? Cuando se hereda un conjunto de componente activo y pasivo de bienes, derechos y obligaciones o deudas. Entonces, en ese conjunto de bienes también pueden llegar a ser objeto de la acción reivindicatoria, pero bueno, únicamente respecto de las cosas o los bienes cuya titularidad, bueno, corresponde al actor, ¿no? Acá también puede llegar a haber una multiplicidad de propietarios, por lo tanto, bueno, siempre se va a reivindicar sobre aquellos derechos que se tengan o que eventualmente se tengan, porque yo puedo decir que tengo ciertos derechos y quizás no es así, y la razón la tiene el otro. Entonces, todo es cuestión de prueba en todos los trámites, en todos los procedimientos judiciales, y la acción reivindicatoria no escapa a ese principio. Algunos aspectos del sujeto activo, ¿no? De ese sujeto que pretende que se le devuelva, que se le restituya ese bien cuya propiedad le corresponde. Puede ser sujeto activo o reivindicante, también se llama. El dueño o la persona titular de un derecho real menor. Bueno, quien debe conservar la titularidad del derecho desde que comienza la acción hasta la sentencia definitiva. Es decir, la acción
tiene un principio y tiene un final, y ese final puede tener distintos resultados. Puede ser que la autoridad judicial competente determine la devolución de ese bien, o puede que no. ¿Por qué? Porque el propietario alega ser el propietario, pero quizás no cuenta con los elementos probatorios suficientes como para hacer valer su pretensión, y que, bueno, y que el fallo judicial final sea a su favor, es decir, que se le devuelva el bien que pretende. Para reivindicar un bien inmueble es suficiente con que el reivindicante tenga el derecho de poseer, aunque no haya, bueno, aunque no haya tenido la posesión del bien en ningún momento. Es decir, ¿qué pasa? Yo puedo llegar a comprar un bien inmueble y nunca ir a habitarlo. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Y en ese interín que yo compré el bien, pero nunca fui a habitarlo, nunca ejercí derecho de posesión, ingresa un tercero y ejerce este derecho. Entonces, en ese caso yo también puedo pretender la devolución del bien respecto de aquel que está ejerciendo ese derecho, independientemente de que yo haya o no ejercido previamente el derecho de posesión. ¿Quedó claro? Espero que sí. Existe una hipótesis particular. El titular de una promesa de enajenación inscripta es dudoso que pueda reivindicar, ya que tiene un derecho real de garantía. En este caso es cuando no se firma un derecho de compraventa definitiva, firme, sino que se hace un contrato preliminar. Es el llamado promesa de compraventa o compromiso de compraventa. En este caso, bueno, puede ejercer la acción publiciana. Esta acción publiciana está comprendida en el artículo 649, numeral 6 del Código Civil, y configura esta hipótesis una excepción al principio de que únicamente el propietario puede reivindicar. Tiene que quedar claro esta acción en esta hipótesis de promesa de compraventa, que es la acción publiciana, que a veces se suele preguntar la comparación entre esta acción y otro tipo de acciones. Entonces es bueno que lo tengan en presente. Algunos aspectos del sujeto pasivo ahora, es decir, de aquel sujeto del cual se pretende que devuelva ese bien que está poseyendo de forma, digamos, ilegítima, que no le corresponde, digamos, porque en realidad el derecho de posesión, en principio, le corresponde al dueño. La llamada acción reivindicatoria se dirige contra el actual poseedor, como les decía, esto es, contra quien se haya habitando el bien inmueble o detenta el bien o cosa mueble o derecho real menor. Es decir, yo pretendo que quien está habitando o está poseyendo el bien me lo restituya, me lo devuelva. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño, yo alego ser el dueño, y yo trataré de demostrar a nivel judicial, por eso acciono en esa instancia, a ese nivel, para que se me devuelva ese bien, porque soy el dueño. El llamado mero tenedor, esto es, quien detenta la cosa, únicamente es obligado a declarar el nombre y la residencia de la persona cuyo nombre la tiene. El mero tenedor tiene un derecho menor respecto del derecho de posesión, ¿no? Y también viene de la mano con la extensión de la cual dispone del bien, extensión temporal, digamos. Entonces, en este caso, únicamente están obligados a declarar el nombre y la residencia de la persona a cuyo nombre la tiene, es decir, quien de alguna manera le concedió ese derecho, que va a ser el poseedor, el sujeto pasivo propiamente dicho. La acción reivindicatoria, bueno, jamás procede contra los meros tenedores. Esto tiene que quedar claro. Un ejemplo de esto de mero tenedor es el inquilino. Y solo procede contra, bueno, él o los poseedores del bien.
existen distintas hipótesis respecto de la cosa durante el transcurso del juicio que hay que tener en cuenta. En primer lugar, enajenación o destrucción de la cosa por parte del sujeto pasivo demandado. ¿Qué sucede si una vez que yo acciono a través de este instituto de la reivindicación, obviamente existe una serie de principios procesales que se van a ir aplicando como garantía de ambas partes y de la pretensión propiamente dicha, y obviamente se le va a dar bueno, noticia al sujeto pasivo, al demandado, de que tiene una acción en su contra. Entonces, ¿qué sucede? Durante el periodo este de tiempo que dure este procedimiento, que puede ser largo, corto, ¿por qué? Porque pueden ocurrir muchas cosas, muchos eventos, la cosa, mientras tanto, permanece en manos del demandado. Entonces, ¿qué sucede si el demandado, el sujeto pasivo, enajena o destruye la cosa durante el transcurso del proceso judicial? Esta disposición jurídica solo alude a los bienes de naturaleza mueble, ¿no? Y menciona aquella hipótesis en la cual el demandado vende o enajena la cosa propiamente dicha a un desconocido. O la destruye de forma intencional, ¿no? Porque a veces puede ser, bueno, que caiga mal, que el propietario accione y demás, bueno, y se tomen ciertas medidas en detrimento de la cosa y finalmente en detrimento de los intereses del sujeto activo. En caso de concretarse alguno de ambos eventos, es decir, enajenación, es decir, que la venda o que destruya la cosa, será condenado a abonar lo que el actor jurase que la cosa valía, previa aprobación judicial. Es decir, en realidad no sería un buen método ni un buen camino pretender destruir o enajenar la cosa. ¿Por qué? Porque de todos modos la va a tener que abonar con el equivalente en su dinero, de su dinero, y ese equivalente va a estar determinado por el sujeto activo previa autorización previa aprobación de la autoridad judicial. Se descarta la hipótesis tratándose de bienes inmuebles, desde que estos, debido bueno, a su sistema de publicidad, no pueden enajenarse a persona desconocida, ¿no? Por todo el registro que existe de los titulares y ese tracto sucesivo, sucesorio que debe existir y demás. Asimismo, siempre se conservará, bueno, su base territorial, más allá de que se pretenda o que se pueda, bueno, destruir la construcción, digamos. Existen dos escenarios. El adquirente, bueno, destructor se halla de buena fe, es decir, ejerce ese derecho, bueno, de alguna manera no clandestina. Esto es, se creyó dueño, entonces, bueno, quien responde, bueno, ante la reivindicación es el vendedor. Y en segundo lugar, el adquirente destructor se halla, bueno, de mala fe. Aquí el destructor, bueno, responde de modo solidario con quien le enajenó el bien. Es decir, de mala fe porque ya sabía cuando se lo vendieron, por ejemplo, cuando un tercero se lo vendió, ya sabía que ese bien no era de su propiedad e igualmente lo compró. Que existen múltiples hipótesis, lamentablemente, en los hechos de esta naturaleza, que termina después, bueno, con reconstrucciones y con nuevas enajenaciones de forma conforme a derecho, pero de alguna manera son comunes. No deberían de suceder, ¿por qué? Porque, bueno, existen intereses perjudicados, etcétera, pero bueno. En segundo lugar, tenemos la prohibición de enajenar la cosa. Bueno, se sanciona con nulidad el acto mediante el cual el reivindicante cede su derecho sobre la cosa luego de iniciado el juicio reivindicatorio. Es decir, una vez que se acciona desde el punto de vista reivindicatorio, el dueño, el propietario, no puede, o quien alega ser propietario, no puede desprenderse de ese bien. Hasta tanto concluya ese juicio. Esto por razones obvias, porque depende, el resultado final del juicio va a depender de todo el componente probatorio de ambas partes. Entonces, hasta el fallo judicial final no se va a saber quién va a tener razón y también para darle primacía al principio de seguridad jurídica, ¿no? Porque en realidad hay dos intereses contrapuestos
y hasta finalizar o concluir el proceso no se va a saber quién tiene la razón. Otra hipótesis de nulidad, bueno, es cuando el poseedor enajena o hipoteca la cosa luego de iniciado el juicio e inscrita la demanda en el registro respectivo. Esto también es una prohibición, ya en este caso sobre el demandado. En tercer lugar tenemos el secuestro de la cosa mueble. Se puede solicitar, bueno, el secuestro siempre que se cumpla, bueno, con dos condiciones. Que opere, bueno, como medida preparatoria para promover juicio, bueno, o luego de iniciado. En realidad todo apunta a conservar esa cosa, ¿no? Todas estas medidas pues, no, o sea, llevan a preservar la cosa y por miedo a que, bueno, la contraparte, bueno, ejerza ciertas acciones en contra de la cosa y termine destruyéndola o quitándole valor. Y que el actor, bueno, pruebe o acredite el motivo en que se funda, es decir, el peligro que existe de dejar la cosa en poder del deudor, ¿no? Como puede ser, bueno, sus intenciones de enajenarla. En cuarto lugar, ¿qué sucede con el bien inmueble? Ahí tienen el artículo 687 en Código Civil. En los otros puntos anteriores también tienen determinado en la ficha los artículos que corresponden, que como les decía es bueno que lo tengan a mano. ¿Qué sucede con el bien inmueble? Bueno, el demandado sigue gozando de la cosa hasta que el fallo judicial definitivo adquiera la calidad de cosa juzgada. ¿Qué significa que el fallo adquiera la calidad de cosa juzgada? Es que no admite discusión, es decir, ya queda firme. ¿Por qué? Porque ya se ejercieron todas las vías recursivas habidas y por haber, o que habilita el ordenamiento jurídico, y ese fallo ya adquiere la calidad de cosa juzgada. Firmeza absoluta. No se puede rebatir. De todos modos, el actor queda facultado para solicitar las providencias necesarias a efectos de evitar el eventual deterioro del inmueble y sus muebles anexos. Es decir, de todos modos, más allá de que el sujeto pasivo tenga el derecho de poseer el bien a lo largo de todo el trámite judicial, existe ese derecho a favor del propietario de, bueno, de alguna manera solicitar todas aquellas medidas en pro de la conservación del inmueble. Algunas diferencias entre la acción reivindicatoria y acciones posesorias. En resumidas cuentas, según la pretensión, bueno, las acciones posesorias solo se reclaman contra la perturbación o despojo de la posesión. Por eso se llaman acciones posesorias. Esto es, no se reclama el dominio o la propiedad, se reclama la posesión del bien. Mediante la acción reivindicatoria se discute la titularidad del derecho de propiedad u otro derecho real menor, debiendo probarse tal derecho. Es decir, acá tenemos, por un lado, en acciones posesorias el objeto es el derecho de posesorio y en la acción reivindicatoria es el derecho de propiedad, el derecho de propiedad o derechos reales menores como nueva propiedad, usufructo, uso, habitación, etc. En segundo lugar, se distinguen según los bienes sobre los que recaen. Las acciones posesorias pretenden la conservación o recuperación de la posesión del bien inmueble o derechos reales constitutivos sobre ellos. En cambio, la acción reivindicatoria admite tener como objeto bienes muebles o inmuebles. Prescripción es otro criterio de distinción entre ambas acciones. Las acciones posesorias prescriben al año contado desde la perturbación o despojo. En cambio, la acción reivindicatoria no prescribe por sí sola, sino que resulta menester que otra persona adquiera el dominio por prescripción. Esto es así. Si yo soy propietario de un inmueble y existe un poseedor, y ese poseedor cumple con ciertos requisitos que prevé la normativa, es decir, que esté poseyendo, bueno, de forma pacífica, ininterrumpida, por un determinado periodo de tiempo que prevé el legislador, etcétera, 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 de forma pública, es decir, ante los terceros se manifiesta como si fuera el propietario, va a tener la posibilidad de iniciar el procedimiento para que se lo declare propietario y adquiera por prescripción adquisitiva.
la prescripción es un modo de adquirir el dominio. Entonces existe un procedimiento a nivel judicial que implica todo, bueno, un armamento de prueba, etcétera, etcétera, a los efectos de que el juez finalmente designe a la persona que inició esa acción como su propietario. Obviamente siempre y cuando al incorrer de ese procedimiento judicial no aparezca el dueño del bien y pretenda, bueno, que se lo restituya. ¿Por qué? Porque a lo largo de ese procedimiento, la única persona que va a poder, de alguna manera impedirle que el poseedor adquiera ese bien por prescripción adquisitiva va a ser el propietario. ¿Por qué? Porque es el que tiene un derecho real mayor que la mera posesión. La mera posesión, que la posesión propiamente dicha. Otra, la acción reivindicatoria no prescribe por sí sola, sino, como les decía, resulta menester que otra persona adquiera el dominio por prescripción. Es decir, si yo soy propietario y otra persona posee mi bien, y yo no acciono mediante la acción reivindicatoria y esta persona ya cumple con todos los requisitos para poder adquirir mediante prescripción adquisitiva, una vez que adquiere mediante prescripción adquisitiva y esa sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada, es decir, la firmeza, yo, aunque haya sido propietario, no voy a poder reclamar la restitución de ese bien. ¿Por qué? Porque la persona adquirió el dominio pleno, es decir, el derecho que yo tenía hasta ese momento, mediante la prescripción adquisitiva. Según el procedimiento, seguimos con las diferencias entre acción reivindicatoria y acción posesoria. Según el procedimiento, las acciones posesorias se tramitan en juicio extraordinario, que es un juicio más abreviado, con ciertas características, que no es el ordinario que lleva, una seguidilla de fases o etapas y que por lo general son más prolongados en el tiempo. Mientras que la reivindicación, se desarrolla en juicio ordinario. Sentencia, ¿qué sucede con las sentencias en la acción reivindicatoria y las acciones posesorias? En las sentencias de los juicios posesorios se deja al vencido, a quien no es beneficioso el fallo judicial, la chance o facultad de promover un juicio reivindicatorio, en caso de que pretenda, de que alegue que es el propietario. Por su parte, el fallo o la providencia de los juicios reivindicatorios poseen efectos definitivos, es decir, son irrefutables. ¿Qué sucede con la restitución de la cosa? La restitución de la cosa está prevista en el artículo 688 del Código Civil. El contenido de la sentencia del juez puede ser, absolver al poseedor o determinar la restitución de la cosa al actor, es decir, al actor, con sus frutos accesorios. Es decir, los dos resultados posibles que tiene ese juicio es que, que se absuelve, al poseedor, es decir, no se le obliga a restituir la cosa, o sí, tiene razón el propietario y se le obliga al sujeto pasivo a devolver el bien propiedad del accionante. El juez debe señalar un plazo prudencial dentro del cual el poseedor perdidoso, es decir, cuando pierde el poseedor, debe cumplir lo sentenciado. Es decir, se determina, una vez que tenemos el fallo y que el juez determina que el sujeto pasivo devuelva la cosa al sujeto activo, se determina un plazo prudencial a los efectos de que dentro de ese plazo la persona, actual poseedor, devuelva ese bien al sujeto activo, es decir, al propietario. El secuestre, tiene derecho de retención hasta la satisfacción de aquellos gastos. En caso de que se haya tenido un secuestre, se haya apelado al secuestro de la cosa, puede retenerlo hasta que se le satisfaga los gastos incurridos. Cuando la cosa fue secuestrada, el actor debe abonar los gastos de la custodia y la conservación de la misma, quedando eximido de dicho pago cuando se trate de un poseedor de mala fe. Vieron que la buena fe y la mala fe van marcando el camino y los derechos y las obligaciones del sujeto pasivo, ¿no? Que quizás parece irrelevante, pero no. En cuanto al lugar de la restitución, tenemos ese lugar donde se encuentra la cosa, tratándose de bienes inmuebles, se cumple dejando el mismo desembarazado, digamos, es decir, desocupado.
sin pertenencias, es decir, de alguna manera, bueno, deshabitado. En caso de tratarse de un edificio, se cumple entregando, bueno, las llaves del apartamento de la unidad. En cuanto a los frutos, el poseedor de buena fe, bueno, debe restituir los frutos percibidos luego de la contestación de la demanda. Mientras que el poseedor de mala fe debe todos los frutos percibidos durante su injusta detentación y todos aquellos frutos que el propietario haya dejado de percibir por su culpa. Acá nuevamente la buena o la mala fe pasan a determinar, bueno, las obligaciones del sujeto pasivo. Aquel poseedor de buena fe no se encuentra obligado a restituir aquellos frutos naturales e industriales percibidos antes de la contestación de la demanda, pero aún pero aún no los consumió, ya que para hacer la diferenciación, bueno, entre frutos a devolver, el artículo 694 tiene en cuenta, bueno, el momento de la percepción. Los frutos civiles se producen, bueno, día a día, ¿no? Y pertenecen al poseedor de buena fe en su proporción. En toda restitución de frutos, el legislador estipula que se debe abonar a quien la hace aquellos gastos ordinarios que han invertido en la producción de ellos. Bueno, el 693 alude, bueno, a la buena o mala fe. Se llama poseedor de buena fe. O sea, hemos hablado, pero vamos a ir a un concepto específico para que ustedes tengan en cuenta. Se llama poseedor de buena fe a quien lo es en virtud de un título traslativo de dominio, cuyos vicios ignora, es decir, celebro un negocio de compraventa, yo adquiero ese bien, pero ese título o esa escritura está viciada, entonces es nulo. Pero de todos modos yo creo que soy el propietario, que lo adquirí, bueno, entonces lo adquirí de buena fe, más allá de que no lo haya adquirido porque es nulo, pero lo adquirí de buena fe. Por su parte, el poseedor de mala fe, bueno, es a quien le consta, bueno, que le falta título para poseer, bueno, o que el que tiene adolece de ciertos vicios o de bien insuficientes, es decir, sabe que adquirió de forma, bueno, ilegítima y que ese bien no le corresponde. En cuanto a las mejoras, bueno, el poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que por su culpa o hecho, bueno, ha sufrido la cosa. En tanto, el poseedor de buena fe, mientras permanece en ella, bueno, no responde por esos deterioros, sino cuando se hubiera aprovechado de ellos. Existen distintas mejoras. Por ejemplo, las mejoras necesarias, tenemos el artículo 698 del Código Civil, que se trata de aquellas mejoras, bueno, que invertidas en la conservación de la cosa. Bueno, supongan, bueno, ejemplo, pintar una pared, ¿no? Es de alguna manera para, bueno, que la cosa se conserve, se mantenga. Luego tenemos en segundo lugar las mejoras útiles. Ahí tenemos el artículo 699 del Código Civil. Aquellas que sin ser necesarias, es decir, no son necesarias, son capaces de incrementar el valor de la cosa, ¿no? Se está ante una mejora útil. Y por último, tenemos las mejoras voluptuosas, ¿no? El artículo 701 del Código Civil configuran obras de lujo y ornato para comodidad o recreo. Se limitan a procurar placer. Ejemplo, bueno, armar ciertos jardines, bueno, miradores, etcétera, que en realidad, bueno, no son útiles, no son tampoco necesarias, simplemente, bueno, si bien también, obviamente igual que las útiles, elevan el valor del inmueble, pero apuntan más a satisfacer un placer, digamos. ¿Qué sucede con el pago de las mejoras? ¿Qué sucede con el pago de las mejoras? Aquellas expensas de carácter necesario son abonables, es decir, las mejoras necesarias son abonables a todo poseedor de buena fe o mala fe, ya que desde que consisten en mejoras que el propietario de todos modos tendría que haber realizado, resulta obligado a abonarlos, siendo irrelevante la fe del poseedor. Es decir, las mejoras que haya hecho el poseedor de buena fe o de mala fe van a ser satisfechas por parte del sujeto activo. Las expensas útiles
es decir, aquellas que de alguna manera no son necesarias, pero aumentan el valor del bien, realizadas con anterioridad a la contestación de la demanda, son abonables al poseedor de buena fe. Al poseedor de mala fe, el legislador no le concede el derecho de cobrar las mejoras útiles, sino que solo puede, bueno, retirarlos cuando, bueno, pueda separarlos sin detrimento para la cosa y el propietario rehúse pagar el precio que los mismos tendrían una vez separados. Es decir, las mejoras útiles en caso de poseedores de mala fe no son indemnizables. Lo único que pueden llegar a hacer es tratar de desprender esa mejora del bien propiamente dicho, siempre que no implique un menoscabo o un detrimento del bien. Y siempre que, bueno, el sujeto activo no decida, bueno, pagarle la mejora y finalizar ahí el tema. Existe, bueno, detrimento cuando la separación deje la cosa en peor estado que antes de ejecutar las obras, ¿no? Supónganse, no sé, que hayan colocado, bueno, no, que hayan colocado algún artefacto, algún mueble que, bueno, que pueda ser desprendido en la pared sin dañarla, etcétera, o alguna estufa, etcétera. Son ejemplos que les pongo. Asimismo, si el poseedor de mala fe no puede separar los materiales sin detrimento, no podrá llevárselos, obviamente. Debiendo, bueno, dejarlos, bueno, sin derecho a indemnización. Ejemplo, no sé, que haya colocado ciertas cerámicas o ciertos elementos en un patio y, bueno, y al intentar sacarlos se termina, bueno, destruyendo todo. Las mejoras voluptuarias, bueno, ¿qué sucede con las mismas? No son indemnizables ni al poseedor de buena fe ni al poseedor de mala fe, únicamente tiene derecho a llevarse los materiales que puedan separarse sin detrimento. La buena fe o la mala fe del poseedor se debe, bueno, tener en cuenta al momento en que fueran realizadas las mejoras. Es decir, claro, tiene que analizarse esa buena fe o mala fe al momento de realizarla. ¿Por qué? Porque yo puedo enterarme, hacer las mejoras, hacer las mejoras cuando aún pienso que adquirí el bien de forma legítima, o hacer la mejora, bueno, cuando ya me enteré que en realidad no soy el propietario. Entonces es importante tener en cuenta el momento exacto en el cual se realizaron la mejora y qué calidad tenía, bueno, buena fe o mala fe el poseedor en ese instante. Y luego tenemos el derecho de retención por las mejoras, artículos 698 y 699 del Código Civil, el crédito del poseedor de buena fe o de mala fe por las mejoras necesarias y el de buena fe por las mejoras útiles realizadas con anterioridad a la contestación de la demanda, otorga el derecho de retención. Es decir, si no se le satisface en estas distintas hipótesis al poseedor, tanto de buena fe como de mala fe, dependiendo de la hipótesis, si no se le paga, si no se le abona lo que implicaron esas mejoras, puede ejercer el derecho de retención, es decir, hasta que no se me pague a mí, poseedor, las mejoras que realice, no le entrego el bien que debo restituirle al propietario. El poseedor con derecho de retención no se encuentra obligado a devolver la cosa hasta que se le pague. Y finalmente tenemos el artículo 703 que alude, bueno, 703 del Código Civil, siempre del Código Civil, a las mejoras debido a la naturaleza o el tiempo, ¿no? Podemos llegar a tener un inmueble, uno que se vea, bueno, acrecentado su patrimonio, su valor, digamos, por efectos de la naturaleza. Bueno, aquellas mejoras provenientes de la naturaleza o del tiempo ceden siempre, bueno, en beneficio del propietario y obviamente no son indemnizables por razones obvias, ¿no? Porque no hubo una inversión por parte del poseedor hasta ese momento. Tengan presente que esta clase se dio utilizando el material general de este curso, que es el Manual de Derecho Civil de la Universidad de la República del año 2011-2012, escrito por distintos autores, entre ellos algunos de la cátedra, y siempre teniendo a mano el Código Civil. Tengan presente que en caso de tener alguna duda, bueno, van a tener la clase, oportunamente la clase para evacuarlas.